Fue escrito rápido. El Cabify llegó justo cuando la pasajera estaba abrazando a alguien en la vereda. Parecía un novio y no lo quería soltar. El novio tenía una valija grande y una de mano. El chofer del Cabify miró toda la escena por el espejo retrovisor. La chica tendría unos 30 años y el chico un poco más. Él la besó en la boca con tristeza y se notaba que era una despedida. Después él se subió a un taxi y se fue, sin mirarla de nuevo. Ella sí se lo quedó mirando hasta que el taxi dobló la esquina. Y solamente entonces la chica subió al Cabify que la esperaba. El chofer la saludó por su nombre, con esa forma que tienen los choferes de aplicaciones de saludar. Casi como una pregunta. «Agustina», le dijo. Él tenía acento caribe. Ella se acomodó y dejó el bolso al costado como si dejar el bolso fuera un sí, pero no dijo nada. El auto arrancó y el chofer sintió primero el perfume de la chica. E inmediatamente después oyó que la chica sollozaba, haciendo esfuerzos para que no se oyera el llanto. Era un sniff, pero no se oía tanto. El perfume de la chica fue el detonante. Sin ese perfume, él no se hubiera animado a hablarle. Por eso tengo que hacer un paréntesis y explicar que el chofer se llama Javier Mieres, que tenía 28 años, que había nacido en Caracas, que se había recibido de filólogo en 2017 y que había publicado 2 libros de ficción un año antes de irse de su país. Después de 15 meses en Buenos Aires, no se había adaptado. Había intentado en vano conseguir trabajos en editoriales, en universidades, había dormido 2 noches en la calle, después había repartido delivery en bicicleta, había conseguido con esfuerzo comprar un auto usado en cuotas y ser chofer de Cabify le provocaba una frustración enorme y a veces hasta vergüenza. Ya casi no escribía, ya no le mandaba mensajes desesperados a su antigua novia, se había resignado. Y el perfume de Agustina lo despertó. No tenía nada de otro mundo, pero era exactamente el mismo perfume que había usado siempre su novia. Su última novia, en Caracas, su única novia, su musa, a la que le había dedicado una novela, su novia de toda la vida, que no había querido irse de Venezuela con él cuando él se tuvo que ir. El perfume de Agustina le hizo pensar no en su antigua novia, sino en quién era él cuando tenía esa fragancia cerca. Y él era muy diferente en Caracas, era atrevido, era sincero, luminoso. En Buenos Aires era tímido y no tenía autoestima. Y pensó que su suerte podía ser mejor si él empezaba a ser el que era. No debía ir a las entrevistas de trabajo como si pidiera permiso. Tenía que ir como si oliera ese perfume, como si esta ciudad desconocida fuera Caracas. Y si le gustaba a una mujer debía decírselo, sin importar lo que pasara después. Había que intentarlo todo. Hubo un semáforo en rojo y Javier aprovechó la pausa. Abrió la guantera, sacó unos Kleenex y se dio vuelta para dárselos a Agustina. Al verla descubrió 2 cosas. Primero, que Agustina era hermosa. Y segundo, que el perfume, ahora más cercano, realmente lo ayudaba a ser él mismo. Ella aceptó el Kleenex y él volvió a actuar como si estuviera en Caracas, siendo él mismo. ¿Puedo aparcar un momento y decirte algo importante?, le dijo. Agustina se sorprendió, pero no sintió desconfianza ni peligro y le dijo que sí. Javier estacionó y se puso las balizas. En menos de 1 minuto le soltó un monólogo perfecto, luminoso, lleno de verdades. Le dijo toda la verdad, que ella era hermosa y que su tristeza lo conmovía. Le dijo que su perfume lo había despertado de un sueño horrible. Le contó que se llamaba Javier Mieres, que tenía 28 años, que su primera novela había sido la más leída en Venezuela en 2018, pero que su segunda novela, más política, lo había dejado en abismos ideológicos y había tenido que escapar de su país. Agustina lo escuchaba boquiabierta. El chofer del Cabify hablaba como ella nunca había visto hablar a nadie. Parecía como si estuviera leyendo algo ya escrito y meditado. Javier le dijo que hasta el último día su novia iba a venir con él a Buenos Aires, pero que a último momento ella se arrepintió y él sintió que el mundo se le venía abajo, que viajó solo y que nunca pudo entender esta ciudad, que había golpeado puertas de editoriales, pero que no se sentía con la energía de venderse bien y que 5 minutos antes, cuando ella había entrado al auto, supo que su verdadera personalidad tenía una alarma y que esa alarma era su perfume o su belleza, le dijo Javier a Agustina,
que no sabía lo que le pasaba, pero que sentía que al lado de ella él podía dar vuelta el mundo entero. Ella bebía cada palabra de Javier, y cuando escuchó la última frase, ella empezó a llorar otra vez, y lo interrumpió, y le dijo, perdón, ¿puedo cambiar el recorrido? Necesito que me lleves urgente a Ezeiza. El resto del viaje Javier lo hizo en silencio. Un poco antes de llegar escuchó a Agustina hablar con su novio. Ella le dijo que sí viajaría con él a España, que había entendido que juntos iba a estar todo mejor, sin importar dónde estuvieran. Javier dejó a Agustina en la terminal A. Ella le dio las gracias y le dejó un billete de 2.000 pesos de propina. El perfume en el auto duró unas 6 o 7 horas más y después desapareció. ¿Qué dice? Tremendo. Me pareció espectacular. El amor está en otro lugar, no donde a veces dicen los cuentos. El cuento parece que es del amor entre las dos personas que se van a conocer y en realidad algo ocurre y salta una alarma que te dice andate con la otra persona, a donde sea, no importa el dónde. Lo que importa es estar con el otro. Amigos y amigas, hoy a la noche duermo en casa muy tranquilo, no hago nada. Mañana hago sotoboche. en Areco. Sí, en Areco. Vayan a ver Carra. sotoboche si pueden, en familia, en pareja. Vayan a ver sotoboche, les va a encantar. Y los fines de semana hago talleres de mejorar historias, no para escritores, sino para cualquiera que quiera mejorar su historia. Y si entran a hernancasiari.com, en este momento hay un descuento para ambas Yo se lo quiero regalar a mi vieja. ¿Cómo hago? Lo sacás y le decís, mamá, Esta es la clave, es un código. esta es la clave, este es el código. Lo pueden regalar para el Día de la Madre. ¿Cuánto Las dura, madres- Hernán? Dura 4 sábados o 4 domingos y es 1 hora y media por cada vez. Yo supongo que esto lo explicás en los talleres, no quiero spoilear, pero necesito hacerte una pregunta mientras Sí, sí, leías sí, claro. el cuento. Esto cuando lo escupís así de una, digo, porque tenés la facilidad, evidentemente, para ser el que va manejando el Cabify. Y de golpe se te ocurre tener esta charla, o sea, ¿se te podría ocurrir en tu cabeza o te lleva 4 horas No, hacer esto realmente lo escribo acá al lado en 1 hora y media porque hay un oyente que llamó y dijo yo trabajo Pero en entonces- un Cabify y me pasa esto. Claro. Y otra que dice yo quería estar en España con mi novio y mezclo todo. Pero tenés que tener la mano prohibida vos. Entonces, No, si se te ocurre hay una- poder charlar con alguien que se acaba de pelear o dejar o no saber qué está pasando Todos tenemos eso, lo tenemos. Lo que hay que ejercitar un poquito es cómo contarlo. Es el en el cómo. taller. Es el cómo, claro, y para eso está el taller. Es en la jornada de mañana. Exacto. Amigos y amigas, tanda. Nos ves. Nos escuchás.